As Kemarati said, in this succession of evenings, you've been looking at the 8 verses for training the mind. Como Kemarati dijo, en estas sesiones de los jueves hemos estado viendo los 8 versos del entrenamiento de la mente. And it falls to me to look at the 8th and final verse. Y me vi forzado entonces a ver el octavo. Well, I don't think all of you have been at every one of these sessions. Creo que no todos hemos estado en todas las sesiones. So let me just say a little bit about the text that we're looking at. Así que voy a decir un poquito sobre el texto que estamos viendo. It's a text from the Tibetan Middle Ages. Es de la Edad Media tibetana, más o And menos. it expresses teachings that go back to India and even back to the Buddha. Y expresa enseñanzas, hay ahí enseñanzas que van a los tiempos del Buda, de la India de ese tiempo. And it just consists of 8 4-line verses. Solamente son versos de 8 líneas. Very, very deep, very powerful verses. Muy profundos y muy poderosos. Actually, they're way beyond our capacity. De hecho, están mucho más allá de nuestras capacidades. These verses are really for virtually enlightened beings. Son para seres iluminados. But sometimes it's good to go to the top of the mountain Pero a veces está bien ir hasta la cima de la montaña and have a look from that perspective. y tratar de ver desde esa perspectiva. So that they're about training the mind. Entonces se trata de entrenar la mente. And they're about especially training the mind, well, to put it briefly, not to be so selfish. Entrenarla, para ponerlo de alguna manera más simple, entrenarla en no ser tan egoísta. Because everything we refer back to ourselves. Porque siempre nos referimos a nosotros mismos. Let's be honest, brothers and sisters. Hay que ser honestos, hermanos. Who is the most important person in the room? ¿Quién es la persona más importante de este cuarto? Me. But that's what we all feel, yeah? Todos sentimos lo mismo. The world revolves around me. El mundo gira a mi alrededor. Even if we don't have a good opinion of ourselves, we still think the world revolves around us. Aunque no tenga una opinión tan buena de mí mismo, aún así pienso que el mundo gira a mi alrededor. So the verses are training us to, as it were, look away from ourselves. Así que los versos nos entrenan para ir más allá de nosotros mismos. And really they should come with a health warning. Deberían de venir con una advertencia. You know, like on cigarette packets, Como they have de that los here. cigarros. Yes. Yeah. ¿Sí? Oh yes, here ¿La han they visto? have skull and crossbones. Yeah. Aquí tienen quemaduras y fotografías. You need to muy be feas. careful with these verses because you need quite a strong sense of self, quite a lot of self-confidence. Yeah. Hay que tener mucho cuidado, Because for these verses you need quite a bit of self-confidence. Yeah? porque necesitas tener confianza en ti mismo. And I think sometimes they can undermine the self-confidence that you little self-confidence you already Y have. de pronto, si tienes poquita confianza en ti mismo, estos versos pueden dejarte con un poco menos. You have to have a self to go beyond a self. Tienes que establecerte en ti mismo para poder ir más allá de ti mismo. And sometimes I think people take these verses as a way of sort of, well, disliking themselves almost, yeah? Y a veces la gente los toma como una manera en la que después se desagradan a sí mismos. So yes, we need to be careful. This is strong, strong medicine. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es una medicina muy, muy fuerte. So we need to, at the first stages of our spiritual lives, we need to develop self-confidence, self-awareness. Entonces en las primeras etapas de nuestra vida espiritual hay que desarrollar autoconfianza, And self-awareness, yeah. Y una atención, una conciencia de uno mismo. Yes. And if you too quickly try to, as it were, get rid of that, well, you're losing something that is the basis for your spiritual life. If you try too quickly to get rid of that, then you're undermining your efforts. Si muy rápidamente en tu vida espiritual tratas de deshacerte de este sentido de ti mismo,
estás minando como la base de tu entrenamiento. So it's important to have a strong sense of self-confidence if you want to go beyond yourself. Entonces es importante tener una base muy fuerte de autoconfianza para después poder ir más allá de ti mismo. So that's why we always start that practice of Maitri Bhavana with Maitri, loving kindness towards ourselves. Por eso empezamos la práctica de Metta Bhavana poniéndonos a nosotros mismos en la primera etapa. So I want to make that as a general comment on all the verses. Es un comentario general acerca de todos los versos. We need to take them as being, in a way, beyond us. Necesitamos tener en mente que están mucho más allá de nosotros. But nonetheless, as a challenge to us. Pero también es un desafío que podemos tomar. So yes, we need to be careful not to undermine that self-confidence that we need in order to practice. Entonces hay que tener cuidado en no minar esa confianza que necesitamos en nosotros mismos. Anyway, the verses give us 7 different practices. Los versos nos dan 7 prácticas distintas. So for instance, thinking of others before myself. Por ejemplo, pensar en los demás antes que pensar en mí mismo. Or exchanging myself with another. O tratar de intercambiarme con lo que los demás sienten, con los otros seres. So instead of thinking, what do I want? I think, what does Kemarati want? Entonces, en lugar de pensar qué es lo que yo quiero, pienso qué es lo que Kemarati quiere. So they go on like that, yeah? Y van así las prácticas. This last one, it sort of sums up the whole business. Esta última resume de alguna manera todas las demás. So I'll read it first in English and then Sarva Prabhu will do a Lo voy a leer translation. primero en inglés y después Sarva Prabhu va a hacer la traducción. I will learn to keep all these practices, the ones in the previous 7 verses, untainted by thoughts of the 8 worldly concerns. May I recognize all things as like illusions, and without attachment gain freedom from bondage. Afortunadamente pueden encontrar muchísimas traducciones. Hoy les voy a dar la mía. Aprenderé a mantener estas prácticas sin que los pensamientos de las 8 preocupaciones nublen mi mente. Reconoceré todas las cosas como ilusiones, como engaños, y sin apego obtendré libertad from bondage. From slavery, yeah. Me liberaré yeah. de las ataduras, Vínculos, me liberaré vínculos. de las cadenas. Yeah. Okay. So, yes, it says, I will keep all these practices, and what it's talking about is the 7 previous verses. Es decir, estas prácticas es de lo que habla en los 7 versos anteriores. But we could just take it to mean our general spiritual practice. Pero esto puede ser como algo que dirija en general nuestra práctica espiritual. Even the meditation practices that we do. Incluso las prácticas de meditación que hacemos aquí. The practices of ethics that we La engage with. práctica de la ética. The study that we do of the Dhamma. El estudio que hacemos del Dharma. We try to do all that untainted by thoughts of the 8 worldly concerns. Tratamos de hacer todo eso sin que nos avasallen las 8 preocupaciones mundanas. So what are these 8 worldly concerns? ¿Cuáles son estas 8 preocupaciones mundanas? There's 4 pairs of contraries. Son 4 pares de contrarios. Pleasure and pain. El placer y el dolor. Gain and loss. La ganancia y la pérdida. Infamy and fame. Literalmente, infamia y fama. And praise and blame. Y culpa y alabanza o elogio a veces también se traduce. So these are usually called the 8 worldly winds. Y les llamamos los 8 vientos mundanos. Because they blow us about. Yeah? Porque soplan y nos llevan con ellos. We are blown about by pleasure and pain. Nos lleva el placer y el dolor.
by gain and loss, la ganancia y la pérdida, by infamy and fame, la fama y la infamia, praise and blame. y el elogio o la alabanza y la culpa. So we're trying to do something, but these winds blow us off course. Tratamos de hacer las cosas, pero estos vientos nos avasallan. So these we will try to identify in our actual experience. Yeah? Y estamos tratando de identificarnos con nuestra experiencia actual. So let's start with pleasure and pain. Así que empecemos con el placer y el dolor. They're very fundamental human experiences. Son Yeah? experiencias humanas muy básicas. So yes, we have experiences of pleasure and pain. Tenemos estas experiencias. But the danger is that we're driven by pleasure and Pero pain. el peligro es que nos dejemos revolcar por ellas. Say we're trying to meditate. Por ejemplo, tratamos de meditar. We're finding it a bit difficult. A lo mejor está siendo un poco difícil. Maybe even something a bit painful comes up in your mind, Quizá parece algo doloroso en la mente, which is what happens from time to time. porque sucede de vez en cuando. So you stop trying. Te detienes y ya no quieres You hacerlo. try to avoid the pain. Quieres evitar el dolor. It's quite natural. Es algo natural, In a way, pain is a signal that there's something not right. porque Yeah? el dolor es una señal de que algo no está bien. But sometimes we have to go through that pain, especially Pero a in veces the mind. tenemos que ir más allá de ese dolor y enfrentarlo. We have to go through it by allowing it to come into our experience. Tenemos que permitir que esté ahí en nuestra experiencia. You know, there's some things that we keep under the surface Hay cosas que mantenemos ahí, abajo de la superficie, because they are, well, painful to porque us. son dolorosas. Maybe memories from the past. A lo mejor recuerdos. That's very common. Es muy común. And they come up in Y de meditation. pronto surgen en la meditación. Because whatever has been pushed down is going to come up when you give it the space. Porque lo que estuvimos dejando ahí abajo, de pronto le estamos dando espacio y surge. Of course, you need to open up to it in a sensible way. Necesitas abrirte de una manera sensible. But if you keep on avoiding it, it will just keep on nipping at your heels like a dog. Porque si quieres estar evitando este tipo de sensaciones, va a ser como un perro que está ahí mordiéndote los pies. You're running away from it, but it's always behind you. Si te quieres ir, si corres, siempre está ahí atrás de ti. So you have to wisely and kindly allow it into consciousness. Entonces, con sabiduría y con apertura, hay que dejarlo entrar. Or sometimes you might be driven by pleasure. A lo mejor de pronto surge el placer. You may not be in pain in meditation, Quizá no tienes dolor en la meditación, but it's boring. pero es un poco aburrido. That's, again, quite a common experience. Es algo muy común. You're just sitting there, you're making an effort, it's boring. Estás esforzándote, estás ahí sentado y de pronto te aburres. No pleasure, so you give it up. No hay placer, no hay algo placentero, entonces te detienes. Of course, when you get deeper into meditation, pleasure comes relatively easily. Y claro, cuando la meditación es más profunda, el placer surge con más facilidad. But to begin with, maybe it's a bit harder to engage and therefore to experience the pleasures of meditation. Pero quizá al principio es un poco difícil involucrarse con este placer que surge en la meditación. What can also happen is that you become attached to a degree of pleasure. También puede ser que tengas apego a cierto grado de placer. So you're not willing to sort of go further, go beyond it. Entonces no quieres ir más allá porque te quieres quedar ahí con eso. There's even a point in meditation when you go beyond pleasure. Y en la meditación hay un punto en donde tienes que ir más allá del placer, de las sensaciones placenteras. Not that you're going into a sort of dull, neutral state, No es que te vayas a quedar ahí en un estado neutral, but that there's something that's even beyond pleasure. pero hay que saber que hay algo que está más allá del placer. Because pleasure is to do with a certain set of conditions that give you a favorable response. Porque el placer tiene que ver con ciertas condiciones que te permiten una respuesta favorable, por llamarle de alguna manera. Pleasure is our response to conditions that give us what we want.
El placer es una respuesta a estas condiciones de que obtuvimos lo que queríamos. Of course, I mean pleasures of the mind rather than of physical pleasures. Estoy hablando ahorita del placer de la mente, no del físico. Well, we can find deeper pleasures within us that are not dependent on conditions. Y podemos encontrar placeres más profundos que no dependen de esas condiciones. So the concern is that we're just blown around by running away from pain and trying to grab onto pleasure. Entonces lo que estoy diciendo es que estamos tratando de que no nos avasalle esto de querer solamente lo que nos hace sentir placer y huir de lo que no nos gusta, de lo que nos produce dolor. And we won't make much progress if we are just blown around by pleasure and pain. Sorry? We won't make much progress if we're just blown. Yeah. No vamos a progresar mucho si solamente hacemos esto de huir de las cosas que nos producen dolor o que no nos gustan. And chase after pleasure, yeah. E ir siempre atrás de las cosas que nos producen placer. I'm sorry, my English accent is very difficult. Yeah. I'll try to talk with an American one. No, I won't. Whoops. I forgot there was an American in the room. So, yes, there's a lot more to say about that, but something to reflect upon. Hay mucho que decir acerca de esto, pero hay que reflexionar. We're so much driven by pleasure and pain. Acerca de no dejarnos llevar por este placer y este dolor. Of course, if you drop hot water on your hand, take it away, please. Claro, si te está quemando el agua, por favor, quita la mano. And there's nothing wrong with pleasure from a Buddhist point of view. Y no hay nada malo en el placer desde el punto de vista budista. The problem is we get attached to it. El problema es que nos apegamos a él. That's how, for instance, addictions arise. Yeah? Y así es como surgen las adicciones, por ejemplo. We just go back to what gives us immediate pleasures. Regresamos a lo que nos da placer. Even to the point at which we may damage ourselves. Un placer inmediato que incluso nos puede dañar a nosotros mismos. So those are probably the two most powerful winds that blow us around. Quizá estos son los vientos más poderosos que nos soplan. Then there's gain and loss. Y después está la ganancia y la pérdida. You know, you get something and up you go. Obtienes algo, Yeah. and then up you go. You're lifted up. y después te sientes pues como que ya estás ahí, ¿no? Donde querías, ya lo obtuviste. And then something that you value is lost and down you go. Y pierdes algo, tienes una pérdida y te sientes pues You know what mal. happens when you buy some product? Yeah? Compras algo, algún producto, por ejemplo. You know, like at the latest Apple. El último iPhone. I never went into the Apple business. A mí nunca me gustó eso del rollo del Apple. But yeah, you get a new phone which does things that you're never going to need to do, but you feel so pleased. Tienes un nuevo teléfono que además acaba de salir, es nuevo, que hace muchísimas cosas que no vas a usar, pero te hace sentir muy bien que lo tienes. This phone is more powerful than the computer that sent Apollo, whatever it was, to the moon. Yeah? Este teléfono es mucho más poderoso que la computadora que mandó el satélite Apolo a la luna. And I'm just using it to make notes for my Y solo talk. estoy haciendo notas para mi charla. I really don't need it. That's powerful. Yeah. Es muy poderoso. But yes, we feel so elated when we get something. Y nos sentimos tan volados cuando obtenemos algo. And well, we feel almost destroyed when Cuando something is lost. Yeah? perdemos algo, casi que nos sentimos destruidos.
I think mobile phones are very interesting. I don't know what your experience Los is. teléfonos son muy interesantes para hablar de esto. No sé cuál es su experiencia. You know how you feel when you can't find your phone. Yeah? ¿Cómo te sientes cuando no lo encuentras? It's not just, oh dear, I've lost my No phone. es solo como, ay, lo perdí. I've lost my life. Perdí mi vida. My life is in this Mi phone. vida Yeah? está en este teléfono. You don't know where to go, how to get anywhere, etc. No sabes a etc. dónde ir o cómo llegar. And it's very interesting. I lost my phone once in Budapest airport. Es muy interesante. Yo perdí el mío en el aeropuerto de Budapest. And I didn't know how to get home. No sabía cómo regresar a mi casa. Everything was on my phone. Yeah? Todo estaba en mi teléfono. And it was one of those moments when I really had the opportunity to see the worldly wind blowing. Yeah? Y fue una oportunidad para ver estos vientos mundanos que están soplando. And then a few days later, I heard from the police at the airport, we found your phone. Y unos días después me habló la policía y me dijeron, encontramos tu teléfono. I'm in heaven. Y yo, estoy en el cielo. So, substitute for phone whatever you like, yeah? Entonces puedes sustituir el teléfono por cualquier cosa. I've just been to Oaxaca, so I'm using chocolate as the example. Acabo de ir a Oaxaca, entonces puedo usar el chocolate también como ejemplo. You get some chocolate, you feel so good, yeah? Tienes tu chocolate y te sientes tan bien. And then somehow you've lost your chocolate. Y cuando and, se te pierde, Anyway, substitute whatever you like, X, lo whatever you puedes like. sustituir con cualquier cosa. Then fame and infamy. Infamia y fama, I think this is a very interesting one. que lo traducimos a veces como éxito y fracaso. I've experienced periods in my life when I've been quite unpopular. Hubieron momentos en mi vida en donde no era tan popular. Whether that was justified or not is another question. Si era justificado o no, eso es otra cosa. I'd done things that people really didn't like. I'd done things that people really didn't like. Sorry, I'd done things that people really Hice algunas cosas que a la gente no le gustó tanto. And it's a very interesting feeling to be unpopular. Y es una sensación muy interesante el no ser popular. It's very deep. It goes very deep inside. Va muy yeah? profundo. And I believe it's a very deep human instinct. Yeah? Creo que se trata de un instinto muy humano. Because basically we're pack animals. Porque básicamente somos animales. Animals who live in groups. Yeah? Herd Vivimos animals, en grupo, vivimos en comunidad. We want to be accepted by the group. Queremos que nos acepten. When I'm in India, I spend 3 or 4 months in India every year. Yo suelo pasar 3 o 4 meses en la India cada año. And one of our centers, our retreat centers, in the midst of a jungle. Y uno de nuestros centros de retiro está ahí en la selva. With tigers and Hay leopards. tigres Leopards. y leopardos. In fact, one tiger gave birth to cubs in our center. De hecho, en nuestro centro, un tigre dio a luz varios cachorritos. But that's not my story. Pero esa no es mi historia. There are also lots of monkeys. También hay muchos monos. And I really enjoy watching the Y me monkeys. encanta verlos. Because I'm learning a lot about myself. Porque aprendo mucho de mí mismo. Because the monkeys want to be accepted by their troop. Los monos quieren que su tropa los acepte. They're very, very hierarchical. Y son muy jerárquicos. And there's a lot of struggle to get to the Y top. se pelean mucho para llegar a la cima. To be the top alpha male. Para ser el macho alfa. And for the females to be close to the alpha male. Y para que las hembras estén cerca de este macho alfa. So it's very obvious that for them, belonging and having status in the troop is extremely important. Tener un estatus y pertenencia en la tropa es muy, muy importante. And that's in us. Y eso está en nosotros. That's our background, yeah? Esa es nuestra historia. We want to be accepted. Queremos que nos acepten. And not just to be accepted, but to be accepted as, big. Y no solo eso, sino que nos acepten en grande.
maybe I'm just talking about myself and you're all exceptions. Solo estoy hablando de mí mismo y a ustedes no les pasa. But the truth is, I think that we're all like this. Yeah? Pero la verdad es que todos somos así, ¿verdad? And it's not something to feel very bad about. It's just a natural Y instinct. no hay Yeah? que sentirse mal, es un instinto natural. And what I've seen is people will do almost anything to be accepted and to be, as it were, famous in the group. He visto gente que hace lo que sea para ser famoso en el grupo. And you see it, you want as many likes as you can get. Como por ejemplo tener todos los likes que se puedan. And fortunately, I don't actually do Facebook, but do they have dislikes? Yo no tengo Facebook, no lo uso, pero hay no gustar. Yeah? Like angry or something. Okay. You get it with YouTube, don't you? Likes and dislikes, yeah? And I've put talks up on YouTube, and you may get a lot of likes, but you get one dislike and you feel awful. Yo tengo charlas en YouTube y tienes muchos likes y todo está bien, pero tienes un solo no like y todo está ya mal. That's fame and infamy, yeah? Y eso es el éxito y el fracaso. We do everything we can to get likes. Hacemos lo que sea para obtener likes. People create completely false personalities to get as many likes as La they can. gente crea toda una personalidad falsa para obtener likes. Because that's, deep within us, this desire to be accepted and honored within the group. Porque en lo profundo de nuestro ser queremos ser honrados y aceptados. I recommend as a spiritual practice, do something that people don't like. Recomiendo algo como práctica espiritual que a la gente no le gusta mucho. Make yourself unpopular and see what it feels like, yeah? A propósito, hazte no tan popular y vamos a ver cómo te sientes. Some of us don't have to try very hard, Algunos de nosotros no tenemos que tratar tan duro, but you see this instinct, yeah? pero surge este instinto, ¿verdad? And we will do anything to be accepted and liked De and que honored. queremos hacer lo que sea para que nos acepten y nos honren. Of course, this touches very much on the next pair, which is praise and blame. Y esto va muy ligado al siguiente punto, que es, siempre se me olvida, Praise, elogio y blame, culpa. culpa. Yeah, yeah. We like to be praised, yeah? Nos gusta que nos elogien, que nos halaguen. And we don't like to be blamed. Y no nos gusta que nos echen la culpa de nada. And that means we don't really learn often. ¿Oui? We don't really learn. Y esto significa que en realidad, pues no aprendemos mucho. I only want to hear your praise for this talk. Help. I only want to hear praise for my talk. Yo solo quiero que elogien mi charla. And if you say, well, Subhuti, you didn't say that very well, you missed this out. Si alguien me dice, te digo esto, como que no estuvo tan bien, I don't want to hear. yo no quiero escuchar eso. So just listen to me. I don't want to hear. Escúchenme, no me lo digan. But actually, I might learn to give a better talk if you gave me some. Pero quizás si me dicen algo así voy a aprender. So we're blown by that worldly wind, yeah? Estos vientos mundanos nos soplan. This is something quite important in our order. Es algo muy importante en nuestra orden. We try to learn how to listen to, critical comments. Tratamos de aprender comentarios críticos. Hopefully put in a kindly and helpful way. Yeah? Y espero que sean siempre de una manera amable. But we often just don't want to hear. Pero muchas veces no los queremos escuchar. Even if it would really help you. Aunque sepamos que nos van a ayudar mucho. And you could do everything better, be more effective. Yeah? Porque te ayuda a ser mejor, a ser más efectivo. One doesn't really want to hear. En realidad, pues no los queremos escuchar. So I invite you all to reflect on these. Así Yeah? que los invito a reflexionar. I hope that, it'd be nice if you didn't, but I hope you've all recognized what I'm talking about. Espero que todos hayan reconocido de lo que estoy hablando. These winds that Estos blow us around vientos que te soplan and that prevent us
from doing what we need to do in order to grow Y as que individuals. provoca que no hagas lo que necesitas para crecer, para desarrollarte como individuo. These worldly winds blow us off course. Nos sacan del camino. Therefore we need to be aware of them within our own minds. Entonces tenemos que estar conscientes de cómo soplan en nuestra propia mente. So that we can keep making the efforts we need to make in order to grow towards enlightenment. Para que podamos esforzarnos y mantener este esfuerzo hacia la iluminación. So there's a little bit more in the verse, and this is a bit more difficult. Hay un poquito más en el verso y esto es más difícil. This is what I've said so far is relatively straightforward. Yeah? Esto es de alguna manera bastante directo. We can all recognize these Podemos- forces within us. Podemos reconocer estas fuerzas en nosotros mismos. We can recognize them. It's more difficult to work with them. Quizá podemos reconocer que trabajar con ello es un poquito más difícil. Of course, one thing that's very important is that we do have an ideal, we do have a goal. Pero algo muy importante es que tenemos una meta, tenemos un ideal. And then we know this is the direction we're going. Y entonces así podemos saber cuál es la dirección que tenemos que tomar. And when the wind blows us away, we come back to the Y direction we're cuando el going. viento nos sopla y nos saca un poquito de esta dirección, bueno, pues podemos regresar. So the next line is the difficult one. La siguiente línea es la difícil. May I recognize all things as like illusions. Que pueda reconocer todas las cosas como ilusiones. Now you need to be very careful with this. Yeah? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Otherwise, it's a recipe for alienation. Porque si no es una receta para la alienación. It's all an illusion. Entonces todo es una ilusión. You're an illusion. You're an Ustedes illusion. son una ilusión. It doesn't matter how I treat you. Entonces no yeah? importa cómo los trate, Because you don't really exist. porque ni existen. This is not what it's saying. No está diciendo esto el verso. This is, yes, alienation defined. Esto Yeah? es alienación. Where you're unable to recognize the reality Cuando of the no world. puedes yeah? reconocer la realidad del mundo. So it's not saying that the world is illusory. Entonces no quiere decir que el mundo es ilusorio. This is not a Buddhist point of view. Este no es un punto de vista del budismo. Although you'll often hear people say, oh, Buddhism teaches that everything is Aunque illusion. escuches a la gente que dice eso, que el budismo dice que todo es una ilusión. We heard it in Puebla, didn't Lo we? escuchamos por allá en Puebla. It's not what Buddhism No es teaches. lo que el budismo enseña. What it's trying to teach us is a way of approaching Lo our que trata de experience. enseñarnos es, es una manera de aproximarnos a nuestra experiencia. So what is said is that from an ultimate point of view, everything is like a magic show. Entonces digamos que en última instancia apunta a que todo es como un show de magia. You know, the magician has his top hat. El mago tiene su sombrero Top hat? de copa. I don't know whether they have them in Mexico. It's a typical English hat, yes. And he pulls a rabbit out of Y it. saca yeah? un conejo. Oh, sorry. No, first of all, what he does is put his handkerchief inside it. Yeah. Es un pañuelo, ¿verdad? Primero pone el pañuelo, ¿no? And then he puts his hand and he pulls out a rabbit. Después, Yeah. con su mano, saca un conejo. Do you remember as a child watching ¿Sí se this? acuerdan de este truco cuando eran niños? Oh, ah. ¿Y cómo te Yeah. quedabas? You're really following it, yeah? ¿De verdad te lo creías? Oh, it's a real handkerchief, that's a real rabbit, yeah? Es un conejo real. Yes, you're completely engaged, yeah? Y te involucras con el truco. I remember really loving the magicians at birthday parties, A mí me particularly. encantaban los magos en las fiestas de cumpleaños. And you see all the children just Y podías ver a todos los niños así, ¿no? completely engaged, yeah? Totalmente metidos ahí en el truco. And they sort of know it's not really like that, but at the same time, they're completely Y engaged. de alguna manera sabían que pues no era tan real, pero a la vez estaban ahí metidísimos en el truco. So in a way, what this line is saying is that we should approach things with that same sense of wonder. Entonces, este verso apunta a que tengamos la misma capacidad de sorprendernos, And without attaching to it, yeah? sin apegarnos a esto.
when you're watching a magic show, you're happy to see the handkerchief go in and the rabbit come out. Ves el truco, ves que sale el conejo. And you know it's not really like that. Sabes que no es real, But you enjoy the spectacle of it. pero disfrutas el show, el espectáculo. So there's a lot more that could be said about this metaphysically and so forth, but let that suffice. Se puede decir mucho más de esto, incluso de una manera metafísica, pero dejémosle ahí. Another example would be watching a film. Otro ejemplo es cuando ves una película, You engage fully with the film. estás ahí metido en la película. You know when the hero is in danger. Cuando el Yeah. héroe está en peligro, te sientes ahí. When the hero and the heroine finally kiss. Cuando se besan el héroe y la heroína, lo sientes. You know that it's just actors. Yeah? Sabes que son actores. You know that nobody's that handsome or that beautiful. Sabes que nadie es tan bello. You know it's all an illusion. Yeah? Sabes que es una ilusión, But you're fully enjoying this spectacle. pero lo Yeah? disfrutas Without attaching any reality to it. Yeah? sin apegarte de alguna manera pensando que es real. So these are metaphors. Yeah? Son metáforas. They're not exactly getting at what it is. Yeah? No es exactamente así. But what they're saying is our attitude should be one of detached engagement. Lo que se trata es de que te desapegues como de este involucramiento. We watch, we see, we're there, we're present. Vemos, observamos, estamos ahí presentes, But we're not caught up with it. pero no nos aferramos. We're able to feel what others are feeling. Podemos sentir lo que los demás sienten, But we're not caught up with it. pero no nos dejamos llevar por eso, no nos quedamos ahí. So yes, may I recognize all things as like illusions. Entonces reconozco que todas las cosas son ilusorias. We take life, in a sense, too seriously. De alguna manera solemos tomar la vida demasiado en serio. We take loss too seriously. We take gain too seriously. Las ganancias, las pérdidas, We take pleasure too seriously, los pain too seriously. placeres, el dolor, Infamy, fame, el éxito and praise and blame. y bueno, los cuatro vientos. Yes, well, El éxito, el fracaso. we take it all so seriously. Todos nos los tomamos demasiado en serio. You know, I've spent moments in hell when my phone is lost. Yo me la pasé en el infierno cuando perdí mi celular. I'm in heaven when it's found. Y lo encuentro y estoy en el cielo. I'm in heaven when I get a new and better one. Tengo uno nuevo y uno mejor y estoy en el cielo. But nothing has really happened. Yeah? Pero en realidad nada pasa. Nothing important, nothing significant. No pasó nada importante. Perhaps another example would be more pure aesthetic experience. Quizá hay otro ejemplo más estético, más puro. So, for instance, you're listening to a very beautiful and subtle piece of music. Escuchas una melodía muy sutil, muy hermosa. And you're completely engaged with it. Y estás ahí metido. But by definition with music, if you try to hang on to it, you lose it. Yeah? Pero en la música, si tratas de agarrarla, pues la pierdes. So you listen without attachment to it. Así que la escuchas, pero no te aferras. You can't stop the music. No puedes detener la música. You can't hold the note. No la Yeah? puedes agarrar, no puedes tomar las notas. Otherwise, you destroy the melody. Porque destruirías la melodía. Again, it's a bit like cloud watching. Es como ver las nubes. Gee, I used to love this as a child. Esto me encantaba cuando era niño. I'm afraid you don't have the same beauty of clouds as we have in Britain. Ustedes no tienen la misma belleza de nubes que tenemos en Gran We Bretaña. have so many clouds, yeah? Tenemos tantas And nubes, such a variety of clouds. tanta variedad. Then, you know, you lie on your back in Entonces the te grass acuestas and you just look up at the clouds, yeah? y las observas. And the clouds are changing shape, yeah?
Y les cambia la forma. And you see things in the clouds, yeah? Y ves como si tuvieran forma de algo. And then whatever you've seen goes, yeah? Y lo que viste se deshace. And you can't hold the cloud. Y no Yeah? puedes agarrar la nube. The cloud is ungraspable. No se puede tomar. Or to use another element, fire. El fuego. Well, you don't have such happy time with fire here. Quizá no tienes tan buenos momentos con el fuego. You know, we used to have. Oh, I was just thinking there was a fireplace there. Pensaba que a lo mejor había una chimenea aquí, pero So I used to sit in front of the fire, just gazing at the flames. Yeah. yo me paraba frente a la chimenea y simplemente la observaba. They're fascinating. Yeah. Son fascinantes. Because your mind cannot grasp or hold or define the flame. Porque la mente no puede tomar, agarrar, llevarse las flamas. Or sitting beside a stream. O si te sientas junto a una corriente, And seeing the shapes that the water forms as it bubbles over the rocks. puedes ver figuras, burbujitas en el agua. And you, in a certain mood, you can just sit and watch for Te hours. puedes sentar ahí horas, Because there's nothing to grasp. porque no puedes agarrar nada. And you're enjoying the sensation of freedom from grasping. Y puedes liberarte de esta sensación de cuando agarras algo. So you're just enjoying the passing of conditions. Yeah? Y disfrutas cómo estas condiciones se van. That's what it's talking about. De eso está hablando. If we're able to follow this instruction, we're able to see everything in that same way. Si pudiéramos seguir esta instrucción, podríamos verlo todo de esta manera. We can enjoy everything, Disfrutar lo que sea, and particularly other people. particularmente a las demás personas. We can see them without trying to fix them. Verlos sin fijarlos. That's what we usually try to do. We try to Porque define them, fix eso them. tratamos de hacer, definirlos, fijarlos. But we can watch them like a flame dancing. Y podríamos simplemente verlos, observar como cuando vemos una flama que baila. The most rich experience that we can have is of another human being. Y podemos experimentar cómo simplemente es otro ser humano. And so the more we're able to just allow them to be themselves, the more we can enjoy. Mientras más les permitimos ser como son, más podemos disfrutar estar con ellos. So the last line is the punchline. Y la última línea es la del punch. And without attachment, gain freedom from bondage. Y sin apego me liberaré de las ataduras. So yes, it's attachment that makes us suffer. Es el apego lo que nos hace sufrir. When we try to grasp the water, well, we suffer because we can't. Queremos agarrar el agua y sufrimos porque no podemos. When we try to grasp the cloud and fix it, we miss the pleasure of it. Queremos agarrar la nube y dejarle la forma que tenía, nos perdemos del placer. And when we try to grasp onto other people and fix them, we suffer. Tratamos de agarrar a otras personas y de fijarlas, sufrimos. So if we follow this mind training, we free ourselves from attachment. Y entonces si entrenamos así nuestra mente, nos liberamos de este apego. Freedom from attachment doesn't mean freedom from love. Liberarse del apego no quiere decir liberarse del amor. It means a love, a loving kindness that is without grasping. Habla de una bondad universal que no tiene aferramientos. This is very important. Sometimes when we hear without attachment, we hear, I don't care about anything. Porque a veces escuchamos, ay, no te apegues, entonces que no te importe nada. That's not detachment. Eso no es desaferrarse. That's just fooling yourself. Eso simplemente es autoengañarte. It's pushing down your real responses. Yeah? Es como esconder, como hacer un lado tus respuestas que estás teniendo. But being without attachment means that you're free to love. Liberarte de las ataduras quiere decir ser libre para amar. Because you don't want something from people. Porque ya no quieres algo de las personas. You just enjoy
this wonderful manifestation of Solo disfrutas consciousness. que la persona está ahí. So if you're able to do this, you gain freedom from bondage. Ganas libertad de las ataduras. Because we're bound, we're chained by our attachment. Porque estamos atados, encadenados con estos apegos. This is really the central teaching of Buddhism. Este es la enseñanza central del budismo. It's our attachment that's the source of our mental suffering. Es la fuente de nuestro sufrimiento. But this doesn't mean that we don't love. Pero no significa que no debamos amar o que no amemos. It means that we're free to love. Significa que somos libres para amar. So there you are, that's the 8th verse. Ese es el octavo verso. That is the final, the coda, the final note of the whole piece. Digamos que es la nota final de toda la pieza And it gives the flavor of all the rest. y nos da el sabor de todo lo demás. And in a way, it gets right to the heart of what Buddhism teaches Y de us. alguna manera llega al corazón de la enseñanza del budismo. And when we even sit to do the anapanasati, the mindfulness of breathing, we're setting our feet on this path. Y cuando incluso estamos ahí haciendo el seguimiento a la respiración, estamos estableciendo esta base para nuestro camino hacia allá. But the worldly winds are very powerful. Pero los vientos mundanos son muy poderosos They've been blowing people off course since the beginning of y time. han sacado del camino a muchísima gente desde el inicio de los tiempos. So we need to do a lot of work, Así que necesitamos trabajar mucho. and we need to commit ourselves to this path. Necesitamos comprometernos con este camino And then we can make sure the worldly winds don't blow us away. para que los vientos mundanos no nos saquen. So thank you very much for giving me this opportunity to meet with you all. Muchas gracias por la oportunidad. Thank you very much